redondea Sí, no, que quería yo agregar, después me quedé con dos preguntas. quería Sí. agregar dos cosas. Además de la necesidad de discutir la letra chica de las reformas, que va a ser fundamental, yo destaco dos omisiones que debería incorporarse a la Para que lo discusión. escuches, Karina. Este, la primera es que brilla por su ausencia las reformas necesarias para este, profundizar y realmente tomar el toro por las astas en materia de inserción económica internacional. Ahí hay problemas muy serios desde el punto de vista de lo cerrada que es la economía en muchos sectores productivos que son muy ineficientes y que afectan el costo de El vida, tema de Tierra del Fuego, por ejemplo. Y otros sectores, Uh-huh. que también es un Ujú. capítulo Economías muy, regionales. muy conflictivo, pero que hay que poner en la discusión. La Argentina no tiene futuro si no ingresamos en serio en la globalización, con todos los riesgos que esto implica. Y el otro tema es el de, o sea, se habla, el título de reformas estructurales fue cambiando a lo largo del tiempo. En los años 60, con la CEPAL, etcétera, las reformas estructurales eran las reformas de la estructura productiva y se le daba poca importancia a los temas institucionales. Yo creo que está muy bien incorporar a la discusión de las reformas estructurales los temas institucionales, pero lo que no me parece bien es abandonar del debate la necesidad de las reformas de la estructura productiva. Y eso implica la necesidad muy fuerte de definir una estrategia de desarrollo productivo y políticas industriales o productivas, digamos. Modernamente se habla más de políticas productivas. Me parece que ahí también hay que dar una discusión. Sí, el que importante. estaba hablando es Guillermo Rosenburse, economista, y la que está anotando a todo lo que da para responder, agregar, corregir, es Karina Banfi. Dale, Karina. No, yo quería aportar lo siguiente, me parece muy interesante cómo lo vas planteando, y creo que ahí el tema de la reforma institucional es clave. ¿En qué sentido? ¿Cómo cambiamos la conversación que ha tenido históricamente el sector empresario argentino con el Estado? Las reformas que se llevan adelante... Un sector que normalmente colgaba de la teta del Estado. Exacto, ahí va. Por ahí va mi análisis o mi reflexión. Las políticas de transparencia que se vienen llevando adelante, empezamos con la Ley de Acceso a la Información Pública el año pasado, que se implementó hace ya 2 meses, tiene un fuerte vínculo. Hoy veía una nota donde decía: los empresarios están preocupados por su privacidad. Y si uno ve el presupuesto nacional, ¿no?, y estudia el presupuesto, el mensaje que envió el Poder Ejecutivo al Congreso y que estamos en este momento estudiándolo, aparece otra nueva ley que nosotros votamos el año pasado, que es los proyectos de participación público-privada, que es una figura muy nueva, muy utilizada en el mundo, y en esto tiene que ver con cómo vos atraés capitales extranjeros, cómo vos abrís la economía, y la abrís generando estándares que generen seguridad jurídica para los inversores. Es decir, acomodar toda tu batería normativa para decirle a el capital extranjero: vengan acá, que lo que vos haces en Chile lo podés hacer en Argentina de la misma manera. Y eso costó mucho. Si ustedes van y buscan las versiones taquigráficas del Congreso cuando se discutió la ley de PPP, decían que estábamos atentando contra las cooperativas, contra la bandera nacional, que estamos extranjerizando los contratos. Sin embargo, si ustedes van hoy al presupuesto, el 50% de la relación entre el Estado y el empresariado argentino, o sea, la obra pública de la Argentina, hoy pasa por este tipo de proyectos. ¿Qué significa? Cambia la relación entre las empresas y el Estado. El Estado ya no hace la obra pública, no contrata a los peones, no precariza el trabajo, no genera el ingeniero el proyecto. Toda esa
estructura gigante que salía mucha plata para el Estado, ahora la propone una empresa que hace obra pública. ¿Con qué sistema? Con sistemas de transparencia. Va a haber una bicameral que vaya dándole seguimiento. El Congreso va a ir monitoreando esa obra pública. No solo la empresa o el Estado va a tener que publicar cómo se va llevando ese contrato, sino que además va a estar monitoreando por el Congreso, o sea, por todas las fuerzas políticas. Y otra cosa más, las empresas que aporten, o sea, que ganen las licitaciones para la obra pública, van a ser sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública. Van a tener que colgar de sus páginas web todos los PPP que tengan con el Estado. ¿Qué es PPP? Proyecto de participación público-privada. Es decir, que ahora cuando nosotros veamos una ruta, quizás vamos a ver un cartel en donde esté determinada empresa, Loma Negra en algún momento, u otras empresas que liciten en Argentina y que ganen. ¿Que no estén cartelizadas? Que no estén cartelizadas, porque además va a haber una licitación abierta, claro. va a ganar el mejor precio, No, vamos a bajar los costos. En mis años de vieja he visto cartelizaciones donde cada porque uno se teníamos- presentaba en rutas distintas con Exacto. precios diferentes, pero Porque lo ¿qué mismo. sucedía Esta te eso? toca a vos, la próxima Eso voy sucedía yo. porque había falta de información, porque era parte de la negociación que se armaba con el Estado. Se subían los Karina, precios. todo el mundo lo sabía. Lo que sí. pasa es que no había castigo para eso. Claro, cual. pero ahora ¿sabés cuál es el castigo? La patria La contratista. propia sociedad. Porque la propia sociedad, con solo meterse en su página web o querer ver eso, o los propios medios, la opinión pública tiene que meterse en las páginas web de del Ministerio de Obra Pública o de No hay la hábito, cartera de no hay Interior. hábito de control. Es más fácil Pero meterse pero hay que Hay que gestarlo crear y eso, hay sí. que generarlo, Hay que- y nosotros en el Congreso lo estamos gestando, estamos generando las herramientas para que esto suceda, y de eso se trata la la reforma institucional. Mira, en España hay una propaganda que hace en Madrid, que hace el gobierno de la ciudad. Pone en todos los medios, en el subterráneo, donde sea, unos cartelitos instando a la lectura. Claro. Sí. Y lo uno vi. se lleva los tickets y demás. Yo creo que hay que instar a la gente a que, bueno, que se divierta, insulte si quiere en el Twitter, pero por sobre todas las cosas vaya y mire las páginas, y en eso hay que informar dónde. Porque que seamos claros, que cuando hay corrupción, en el sentido de que el Estado, y hoy estamos más que informados en los diarios obscenamente, yo diría, de todo lo que fue la obra pública, hay dos niveles de ofensa. Uno es el dinero que pone el funcionario, no de su bolsillo, al conceder la obra a X compañía, que pone para el bolsillo del funcionario y con quien tenga que repartir X cantidad de dinero, un porcentaje. Ahora, el que hace la obra no va a perder plata. No. Lo hace, ¿dónde va? En detrimento del material que usa, de la calidad que se pone, del servicio que se brinda. Entonces vos tenés rutas que se te rompen enseguida, Exacto. edificios que se te resquebrajan, casitas que se te resquebrajan, etcétera, etcétera, donde la gente termina viviendo, si puede, muy mal. Tenemos esa doble ofensa. Ujú. De ahí que es nuestra responsabilidad controlarla. Sí, Esa es la Guillermo, responsabilidad de la vamos a dejar sociedad. hablar un poquito, Guillermo. Obvio. No, creo que ahí el tema de la supervisión de la opinión pública requiere el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, digamos. No se trata de que individualmente la gente se meta, porque hace falta cierto nivel de conocimiento. Por supuesto que la gente tiene que estar informada y tiene que empujar. Hay que impulsar fuerte la organización de entidades especializadas en eso. Eso es lo que sucede en otros países, digamos, ¿no? Ujú. Creo que el esquema de la participación público-privada es muy bueno, pero implica un cambio en el rol del Estado, no una retirada, digamos, del Estado. Ujú. Ahí hay que
crear y hacer funcionar en serio organismos de regulación, mecanismos de compras públicas y organismos de contratación. regulación donde el ingreso de los funcionarios no esté ligado a la política y al favor político. Debería ser por concurso estrictísimo. Así es. Porque ya tuvimos la experiencia, El miércoles logramos votar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí. Eso tiene que ver con lo que decía Graciela y tiene que ver con lo que vos estás pidiendo del nuevo rol del Estado, Tal ¿no? cual. De cómo nosotros no vamos a permitir este tipo de connivencias de impunidad a través del dinero del erario público, ¿no? En donde se benefician las empresas a través del pago de los cohechos y no tienen ningún tipo de sanción. Bueno, a partir de ahora Argentina tiene este tipo de normativa y espero que los jueces la apliquen rápidamente para que, al igual que en el resto del mundo, las empresas sean castigadas cuando no hacen o no cumplen con los contratos, por ejemplo, en la calidad de la obra pública que decía Graciela. Acá, y a vos, Guillermo, es una consideración mía. Tomando el comienzo donde yo decía el gobierno va a ir por el todo y va a tener que ceder. poner ante la realidad, es el ejemplo que el viernes apareció en los medios con que, bueno, en el fondo del conurbano bonaerense, donde legítimamente la provincia de Buenos Aires, no importa quién fue a su gobernante circunstancial, pedía el respeto por el fondo de reparación histórica, es decir, que todas las provincias aportaran más porque muchos de sus habitantes viven en el conurbano y entonces los sostiene la provincia, fue acordado con todos los gobernadores en 20.000 millones. Es menos de lo que pretendía legítimamente la gobernadora, pero seguro que ella también sabía Seguro. que no podía hacer estallar el sistema por los aires. Guillermo. No, ahora me quería referir a eso, pero antes Sí. una pastilla de lo anterior. No por responsabilidad de este gobierno, pero estamos atrasadísimos en muchos de los aspectos regulatorios, digamos, ¿cierto? Uh-huh. En los países vecinos, digamos, sin ir al primer mundo, las oficinas de compras públicas tienen autonomía, regulan centralizadamente a todos los organismos, está todo informatizado, y eso no elimina completamente, pero reduce mucho, digamos, la corrupción en la obra pública. Acá no hay informatización, no tiene la jerarquía institucional necesaria la oficina de compras públicas. Bueno, ahí hay mucho que hacer y también hay mucho que hacer en lo que tiene que ver con la legislación antitrust y de defensa del consumidor. Bueno, ahí hay temas institucionales, digamos, no productivos, que son importantes, muy importantes. Y con respecto al tema de la negociación del Fondo del Conurbano y de la ley de responsabilidad fiscal, y eso agregarle las jubilaciones, agregarle todas las cosas, va a haber que pelear mucho, digamos, ¿no es cierto? Porque cada cosa que quieras cambiar pisa un callo, digamos, ¿no es cierto? Claro, y lo que decía Karina hoy, que es cierto que a un peronismo que se tiene que rehacer y vaya a saber el tiempo que lleve, vamos a ver, y que es bueno que se rehaga porque a mí los poderes Claro. Hegemónicos no me gustan, nunca nos dieron resultado. El resultado del 2011, 54-17, fue fatal, no había oposición posible, o se fue creando porque estuvo la crisis del campo y demás, pero fue muy duro. Me parece que en ese sentido va a haber como un doble pensamiento.
el lógico y natural sería, si nosotros nos proponemos gobernar el 19 o 4 años después, el tiempo que se den para aspirar al gobierno, mejor que encontremos un país encaminado. Al mismo tiempo, si le damos a la provincia de Buenos Aires el fondo del conurbano bonaerense, ese bastión no lo ganamos más. Claro. Estas son las contradicciones, me parece a mí, ¿no? Karina, está clara la agenda de reformas impulsada por el gobierno en cuanto a lo económico, pero no quedó del todo claro cómo se va a manejar, cuál va a ser la agenda en lo institucional. ¿Qué fue lo que se está debatiendo ahora con los gobernadores? ¿Vos tenés por lo menos los títulos de qué es lo que se viene en el Congreso? Bueno, principalmente el proceso de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. El presidente fue muy claro en que las provincias tenían que adherir. Ese proceso todavía no está concluido. Tuvieron un año para hacerlo y veremos, porque son más reticentes. Tampoco lo ha hecho el Poder Judicial, porque también el Poder Judicial es sujeto obligado de esta ley, y esta ley, yo la llamo, es la nave nodriza de un montón de otras leyes, como después que vienen, que estamos en pleno tratamiento, que es la ley del lobby, que también importa en esto de informar. Cuando vos le das información a la gente la empieza a usar y empieza a entender que tiene una herramienta para controlar. Ahora, cuando durante años la gente fue a hacer preguntas al Estado y la única respuesta del funcionario es no me respondieron, se cansa y empieza a mirar a otro lado, y lo que tenés es la gente en la calle, la angustia y el desinterés principalmente por lo público. Otra ley que es muy importante y que estamos trabajando es la reforma de integridad, es toda la reforma de la ley de ética pública. Va a venir otro sistema, y ahí importa mucho este concepto del político honesto, ¿no? Y en donde ya la discusión del conflicto de interés no sea una cosa que hoy parece como vaga. No sabemos cuándo empieza y cuándo termina. ¿Está bien lo que hace Aranguren o está mal? ¿Qué pasó con Caputo? ¿Está bien o está mal? En esa confusión lo que tenemos que hacer es generar una nueva ley, porque es una ley desactualizada, porque es una ley obtusa que no se ha usado, y que en realidad lo que necesitamos es adecuarla a lo que decía Guillermo, la informática, organismos autónomos y autárquicos que no dependan de los decisores de los gobiernos, sino que puedan ser efectivos mecanismos de control que tiene Chile acá al lado, y que realmente es lo que les ha permitido crecer mucho. Toda la agenda de las recomendaciones de la OCDE para Argentina es fundamental. Perdona, ¿con la boleta electrónica se va a insistir? Se va a insistir con la reforma electoral que quedó truncada, y que no es solamente el voto electrónico. Eso es les digo la verdad, yo la trabajé el año pasado, toda. Es un punto cuando vos lo que tenés principalmente es cómo descentralizás y le sacás al Poder Ejecutivo la carga de llevar adelante una agenda como es las elecciones, y lo ponemos en la justicia. Claro, la justicia electoral. La justicia electoral, la Cámara Electoral. Los medios, además, como piden un incentivo. Y además, los medios lo tienen. Los medios, si uno ve el presupuesto que tiene la justicia, lo tiene. El problema es que no se quieren hacer cargo. Claro. Sí, que no hay fórmula perfecta en cuanto a boleta electrónica, lista única. Todas tienen su pro y su contra. Agujeros, ¿no? Así que yo no pondría el centro de la reforma si es la boleta o es otra cosa. Yo recién me preguntaba, pues no me puedo acordar cómo se llama esta ley que no sale, que supone que aquel dinero que salió de la corrupción cuando hay condenas sea restituido. ¿Cómo se llama? De extinción de dominio. De extinción de dominio. Que duerme en el Senado. ¿Me dejás pasar el chivo? Sí, tenemos hasta el 30 de noviembre para que por favor ahora, los senadores saquen esta ley que es tan importante. Extinción, ¿qué quiere decir, Guillermo? Expliquemos bien, porque si no... Bueno, extinción de dominio quiere decir que la propiedad de esos recursos... los recursos afanados. Claro, sí. Bien, y los activos... Claro, eso no va a costar en la ley, pero... Y los activos mal habidos pasan directamente al Estado. Esa ley, como va a ser ley nueva, necesitaría de algún retorcimiento, y no sé si cabe, si es constitucional, para ser retroactiva.
Eso no lo conozco. Mirá. Y las leyes, viste, la No, pero retroactividad de las leyes. te voy a decir algo muy importante, es un punto clave ver. el que decís. No es una ley penal, Claro. Ujú. es que todos sabemos Que que no se puede aplicar no puede ser retroactivamente. retroactiva. Es una ley civil. Claro. Incluso fue a la Comisión de Legislación General. Porque lo que estamos haciendo es una... Entonces no hay excusa. No, es administrativa. Claro, Lo que tal hace es cual. el Estado decir, se está sospechando que debido, que está de moda, debido se llevó tanta cantidad de plata y que además justo lo encontramos dentro de sus cuentas bancarias. Claro. Me la llevo, el juicio sigue, el proceso judicial sigue, pónganle, supongamos que se demuestra la inocencia, el Estado lo Le devuelve. devuelve, claro. Mientras tanto, ese dinero, ¿saben dónde va? A las escuelas, Claro. a las rutas, Y ahí a los sí que habría hospitales. que decir a dónde va, no a los. Absoluta. Eso. Va, está en Porque la si ley. no, no hay control. Está en la ley. En la ley obliga al Estado a decir cuál va a ser el destino Exacto. que se le dé a ese fondo que se apropia nuevamente el Estado porque hay un procesamiento en lo cual hay determinadas pruebas, pero es administrativa. Por lo tanto, puede ser retroactiva. Sí, Guillermo. No, en esta línea dos avisos, digamos. Está aprobado, pero no se implementó la oficina de presupuesto Ahí vamos. del Congreso. Eso es crucial, concurso. claro. Se está concursando el titular. El presupuesto ya está fijada para el presupuesto de este año y se va a llevar adelante. Nos costó mucho sacarla en el presupuesto anterior Claro. por una oposición del FPV y de las Frente mayorías para la victoria. del Frente para la Victoria y de las mayorías que tiene la oposición, las minorías que somos nosotros. Hoy ya hay más voluntad Claro. de que salga ese Y presupuesto. la otra cosa que ni siquiera no requiere aprobación parlamentaria ni mucho ni nada por el estilo, es una ley que ya existe, que es la Ley de Inversión Pública y que exige hacer un análisis costo-beneficio de todos los proyectos y ordenarlos de más de mayor impacto social, económico, etcétera, hacia abajo, y decidir las obras públicas sobre esa base y no sobre la base de tiras y aflojes con provincias, etcétera, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo a Guillermo Rosenburse y a Karina Banfi. Karina es diputada, les recuerdo, nacional por la provincia de Buenos Aires. Guillermo es economista, ha estado otras veces acá. Perdón. Te tocó. Lamentablemente, es todo un No, desafío. eso, sí. Es todo un desafío que ustedes se encuentren siempre con la realidad. Somos los Bueno. portadores, los portadores de las malas noticias. Sí. Y ya saben que ustedes, si quieren comunicarse, el mail de contacto es porqueprograma@gmail.com. Y los dejamos hasta el domingo, reflexionando el domingo que viene, que Guillermo dijo la ejemplaridad. La ejemplaridad, un magistrado es un magíster, es un Claro. maestro. Entonces, la ejemplaridad, esto parece redundante, parece obvio, parece verdad de perogrullo, pero viene de arriba hacia abajo. No pretendamos una sociedad apegada a la honestidad si desde los lugares más importantes, de los que yo llamo las élites, no se demuestra que hay convicción de que esto tiene que ser así. La otra cuestión, para hacer estos cambios, sabemos que va a haber un rechazo conservador en el sentido más amplio en esas élites que están acostumbradas a funcionar de otra manera. Ojalá entiendan que para sacar al país afuera, cada vez que fue necesario, y yo estoy hablando de la dictadura y mi experiencia en los organismos de derechos humanos, más allá de las diferencias que las había, lo que se debe hacer es generar confianza. No hay otra forma de avanzar en un país. Y esa confianza se va generando, me parece a mí, desde el conocimiento y sobre todo desde la aceptación de que hay una mirada a mediano plazo, ojalá lo hubiera a largo plazo. Pero bueno, conformémonos
con la mirada a mediano plazo. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes les digo hasta el domingo que viene y como siempre se quedan escuchando el programa de Mura que vale la pena.